Hola, bienvenidos, gracias por compartir junto a nosotros este nuevo video. Quiero darle las gracias a Mercedes Bolaño por haber compartido el canal en el espacio de tecnología, educación tecnológica. Y darle las gracias porque, como te cuento siempre, en este trabajo que realizo junto a Oscar Pastorino, director del canal, esta actividad está pensada para vos, para ayudarte a desarrollar tus proyectos de robótica, a introducirte en esta ciencia tan necesaria y presente como difícil inicialmente para su abordaje. Ya vamos a programar también, a desarrollar Arduino, microcontroladores, dispositivos con FPGA, mostrarte distintos tipos de aplicaciones de robot comerciales, pero hoy vamos a empezar a desarrollar la parte electrónica de nuestro robot seguidor de luz. Para ello vamos a presentarte a trabajar con 3 configuraciones circuitales o circuitos tanto simples como fundamentales en la robótica: resistencia de pull-up, resistencia de pull-down, divisor de tensión. Y como en el video anterior desarrollamos ya ese componente fantástico que es la resistencia, hoy vamos a introducir nuestro primer sensor, que es un tipo especial de resistencia llamado LDR o resistencia dependiente de la luz. Vamos entonces a la actividad. Como te anticipábamos en la presentación del video, hoy vamos a comenzar a trabajar en diseñar la parte de la electrónica de nuestro robot seguidor de luz. Seguro recordás de nuestro video anterior que ya había quedado montado la parte del chasis con toda la parte eléctrica, y habíamos agregado en el último video este circuito llamado circuito de diodo testigo, el cual habíamos aprovechado en su implementación para introducir, ¿te acordás?, los conceptos de circuito serie. Habíamos visto el código de colores de las resistencias. ¿Qué íbamos a buscar en la implementación de nuestro primer robot? ¿Recordás? Decíamos que estaría bueno hacer un dispositivo, hacer un robot que nos permita diseñar el chasis y montar en la parte de arriba la parte de la electrónica. Y de esta forma, ¿qué lograríamos? Que cuando a futuro vos quieras implementar otro robot, no tengas que estar armando necesariamente otro chasis, ¿ok? Porque el chasis, la idea es que te quede como acá, ¿ves? De forma independiente. Dijimos entonces que nos vamos a introducir en el trabajo con nuestro primer sensor a emplear, ¿ok? Lo que vamos a comenzar a diseñar hoy es la parte de la electrónica que va a requerir nuestro robot seguidor de luz. Este primer sensor que vamos a emplear se llama LDR, que es un acrónimo de resistencia dependiente de la luz. Recordá que esto viene del inglés, ¿ok? ¿Acrónimo de qué? Resistencia dependiente de la luz, ¿ok? O LDR. Fíjate que el LDR, yo te anticipaba ya que es un tipo especial de resistencia. Recordad de nuestro trabajo en el video anterior que hasta acá este es el símbolo de la resistencia. Fíjate que lo que agrega está muy bien, porque ¿de qué te está dando una referencia? De que el principio de funcionamiento de este componente, ¿a quién está asociado? A la luz, ¿ok? Símbolo eléctrico entonces de nuestro primer sensor, el LDR o resistencia dependiente de la luz. Si no has tenido contacto con el componente, este es el componente físicamente, ¿ves? Esto comercialmente podés encontrar de 5 milímetros, de 10 milímetros. Pueden haber también, dependiendo del lugar donde vos vivas, otras posibilidades también de tamaño, ¿ok? Este es entonces nuestro primer sensor a emplear, LDR o resistencia dependiente de la luz. Ya en un ratito te voy a mostrar cómo con ese instrumento de medición que venimos empleando llamado tester podemos verificar que esté en buenas condiciones de ser empleado y hacer la prueba de cómo varía su valor resistivo en función de la intensidad de la luz. Bien, trabajemos ahora una actividad que va a ser interesante y que nos va a permitir integrar conocimientos que venimos trabajando ya.
Decíamos desde la presentación que el LDR era un tipo especial de resistencia, que variaba su resistencia cuando incidía la luz, ¿ok? Muy bien, fíjate que vos ya conocés que la unidad de resistencia es el ohm, y que como trabajamos en el video anterior, vos podías medir las resistencias, ¿te acordás? Seleccionando la escala del tester. Vamos a hacer lo propio ahora, ¿ves? Voy a tomar y voy a verificar el estado de este LDR como si fuera una resistencia. Este tampoco tiene polaridad. Fíjate lo que ocurre acá. Como las luces del laboratorio están prendidas, la luz incide de forma directa sobre el LDR. Y fíjate lo que ocurre. Su resistencia prácticamente tiende a cero. ¿Ves la diferencia también entre la selección de una escala o la otra? Ahora, podemos emplear este accesorio o componente que vos ya conocés, ¿te acordás? El termo contraíble, el cual se contraía con el calor, que usamos para las terminaciones también de los motores, ¿ves? Fíjate lo que ocurre acá, ¿ves? Al introducir el LDR como una protección, fíjate lo que pasa con la resistencia, aumenta. Y ojo que vos decís, por ejemplo, pero es un valor que te da 1 y pico, pero mirá la escala del tester. Esto está seteado o seleccionado en 20 megohm, 20 millones de ohm. Es decir, que el valor, ajustándolo bien, ves que yo se lo dejé en la parte inicial, ajustando bien el termo contraíble como protección, fíjate que esto, la resistencia va creciendo. Un valor promedio de estas resistencias o LDR lo vamos a trabajar en un ratito, que son 2 megohm, 2 millones de ohm, o sea que es bastante alta. Fíjate lo que pasa de nuevo, ¿ves? Saco el termo contraíble, que lo usé como protección para aislarlo hasta el estado o el instante que yo necesite de la luz, y fíjate lo que pasó. La resistencia, ¿qué pasó? Disminuyó. Este es el efecto que le vamos a dar, ¿ves? Con una linterna, cuando nosotros queramos activar nuestro robot seguidor de luz. Mirá de nuevo el display lo que pasa, ¿ves? Este tiene una protección. Vamos a bajarle un poco la luz, que tiene mucha luz acá, ¿ves? Mirá el display, ¿ok? Está cerca del megón y pico, ¿ok? Todo depende, acordate, de cómo vas acomodando la protección. Fíjate, acerco la luz y ¿qué es lo que pasa con la resistencia? Baja, después crece. Recordá, este es un valor muy alto, 1 megón, 2 megón, ¿ok? Acá nuevamente se aplica lo mismo, ¿ves? Que como es una resistencia, el LDR, nuestro primer sensor, no tiene polaridad, ¿ok? O sea que no hay problema que emplees un terminal o el otro para positivo o negativo. Ves que acá, al orientar en otra disposición el LDR, la resistencia va creciendo. Y recordá, es un valor muy alto, 2 millones de ohm, 2 megohm. Bien, fíjate que quiero mostrarte como ejemplo de aplicación de lo que venimos desarrollando sobre los LDR. Hace un ratito terminé de trabajar con este robot, que estoy desarrollando unos contenidos para una empresa para la cual trabajo. Tal vez vos conocés también esta línea de robot, que lo usás para tu ámbito secular, para tu lugar donde das clases, para tu institución educativa, ¿no es cierto?, para tu academia de robótica. Bueno, fíjate que un detalle interesante, este dispositivo en particular, toda esta parte donde está el microprocesador, la parte de sensores, ya viene ensamblado, ¿ok? Pero si vos mirás, por ejemplo, en el dispositivo, ¿ves? Acá te da una indicación de que acá están los sensores de luz, ¿ok? En un lado, izquierdo, derecho, ¿ok? Izquierdo, derecho. Y fíjate que cuando vos mirás la parte del manual, ves que el manual te va dando la indicación de cómo implementarlo, de cómo ensamblarlo. Acá te vuelve a indicar lo mismo, ves, sensor de luz. Y recordá en el ejemplo, en la aplicación que yo desarrollé hace un ratito, cuando probaba cómo variaba la resistencia del LDR con la linterna. O sea que esto está muy bueno para que vos vayas viendo lo que yo te explicaba.
Con este método que vamos aplicando nosotros de aprender también a armar nuestros robots, no solamente te vas a beneficiar en una cuestión de costo, es decir, que va a ser más económico para vos implementar tus propias aplicaciones, sino que en definitiva los componentes con los que vamos trabajando son los mismos que se emplean en todos los robots o los dispositivos que comercialmente están disponibles en el mercado, ¿ok? Entonces, recordá, ¿ves? Mirá dónde están los LDR. Acá, es el mismo componente que estamos trabajando nosotros. Ahora vamos a centrarnos en trabajar de nuevo con el circuito eléctrico de nuestro robot seguidor de luz. ¿Para qué? Para ver cómo aplican los dos sensores con los que estamos trabajando en este video, los dos LDR, ¿ok? Fíjate que un detalle interesante es, ¿por qué hay dos sensores? Porque recordá que nuestro robot tiene dos motores. Lado izquierdo, si lo mirás desde la parte de atrás, lado derecho. Al revés si lo mirás de frente, izquierdo, derecho. Muy bien. ¿Y qué va a determinar el funcionamiento de un motor o el otro? La señal, es decir, la intensidad de luz que tengan nuestros LDR. Paso siguiente, vamos a tener que trabajar con este componente que está acá, que es ultra necesario, que es el transistor, que lo que está haciendo es trabajar como una llave. En función de recibir un valor de tensión acá a la entrada, esa llave se abre o se cierra, y después vamos a ver cómo jugamos para la activación de los motores, ¿de acuerdo? Pero entonces recordá, un LDR va para un canal, va a controlar un motor. Después te voy a explicar también que los motores van cruzados. ¿Para qué? Para poder posibilitar de que el robot gire, ¿ok? Pero bueno, canal izquierdo, canal derecho. Vamos a centrarnos en el análisis, que es lo mismo en uno de los dos canales. Fíjate, separo acá y tomo el canal izquierdo, ¿ok? Fíjate que la parte de la entrada, la etapa de la entrada está compuesta por una resistencia y nuestro LDR, ¿ok? Este circuito puedo implementarlo de dos formas, como te decía en la introducción del video. Empleando un circuito que se llama de pull up, puedo dar una configuración también pull down, pero va a depender del tipo de transistor que esté usando. O puedo mirarlo también para este caso como otra configuración circuital que se llama divisor de tensión, ¿ok? Quiero también comentarte otra cosa. Por toda esta actividad fantástica que tenemos para trabajar en el canal y muchas de las cosas que ustedes emplean y de las que tienen necesidad de emplear también a nivel de software. Fíjate que este circuito, acá le agregué ya la parte que montamos, ¿te acordás? El circuito de diodo testigo, ¿ves? Con la resistencia, acá se lo agregué también, ¿ves? A la salida del regulador, está puesto en paralelo. Este concepto lo vamos a trabajar también. Ahora, fíjate qué interesante, a todo este circuito, yo armé este circuito con este programita, tal vez vos lo conocés, se llama Fritzing, y lo interesante es que este programita aplica al paradigma GNU-GPL. Eso quiere decir que aplica a las libertades del software, las 4 libertades del software de Stallman. O sea que vos en definitiva a este software lo podés usar, lo podés modificar, lo podés compartir, ¿ok? Fíjate que acá está el banco de componentes que tiene. Acá lo dejé abierto para poder mostrártelo. ¿Ves? Que en esta tabla lo que hago es seleccionar, por ejemplo, el valor de la resistencia de este último componente que agregué, ¿ok? No es un simulador este, no te permite simular circuitos, pero te permite armarlo, implementar el circuito, inclusive te da la opción también que si te quisieras hacer directamente tu placa de este circuito, podés mandar a que te hagan el impreso, ¿ok? Bueno, sobre estas actividades de software tenemos un montón para trabajar, pero quería comentarte esto. Mirá que lo implementé entonces en Fritzing. Luego que hice una captura de pantalla, lo copié y acá lo tengo, ¿ok? Bueno, una de las posibilidades para trabajar con esta configuración, ves, entre una resistencia de 10 kΩ y el LDR, era lo que te comentaba, la configuración
esta que se llama de pull down. ¿Qué quiere decir eso? Que la resistencia está tirando de abajo. ¿De abajo qué quiere decir? Del nivel energético más bajo, es decir, de los 0 volt en este caso, ¿ves? De lo que sería el negativo de nuestra batería. ¿Cómo me doy cuenta de eso acá? Fíjate que acá simulé dos instrumentos, lo que sería el tester para medir tensión, y esto está puesto en serie, porque acordate lo que vimos en el video anterior, que una característica de un circuito serie es que la corriente es la misma para todo. Acá simulo un instrumento que se llama amperímetro para medir la corriente. ¿Ves? Como acá está abierto, no circula corriente. Cuando esta llave está abierta, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Tengo en este punto, entre los terminales de la resistencia, el mismo nivel de tensión que tengo acá, en el terminal de la batería, es decir, 0 volt. Este punto, pensalo así, yo te lo estoy dando para un ejemplo, pero este punto que está acá, o este nivel que sea 0,1, lo que estoy simulando en realidad es esta etapa del circuito, ¿ves? Acá tengo la resistencia de 10K y lo que me va a dar un 0,1 en función de lo que vos ya fuiste viendo conmigo, de la intensidad de luz que tenga el LDR, ¿ok? Entonces estoy acá parado en esta etapa. La señal que tenga acá, los 0 o los 5 volt, después me van a activar o no este componente que está acá, que te dije que se llama transistor. ¿Vamos bien? Bueno, entonces mira, entonces ¿cómo era? Resistencia de pull down. ¿Por qué? La resistencia tira de abajo. ¿De abajo qué significa? 0 volt. Fíjate lo que pasa cuando cierro la llave. ¿Ves? Ahora, ¿ves este punto? Esto simularía, en función de cómo yo lo haya armado, cuando voy a hacer después incidir luz sobre el LDR. ¿Ves lo que va a pasar? Yo lo voy a conectar a positivo, que en realidad es la configuración que viene después. Fíjate, cuando cierro la llave, este punto que está acá, este potencial, el positivo, queda puesto en este punto, ¿ves? Por eso el voltímetro me marca 5 volt. Acá no tengo circulando corriente porque esto lo armé para mostrártelo como prueba, ¿ok? No tengo nada que me esté demandando corriente, no le puse ninguna carga. Y la resistencia en este caso, ¿qué hace? Impide que la fuente se te ponga en corto. ¿Por qué? Porque si no estuviera la resistencia, ¿qué me quedaría? Es como que agarres un cable y lo pongas en la batería entre positivo y negativo, ¿ok? Esta configuración entonces se llama pull down. No te preocupes, que la vamos a presentar y a seguir aplicando muchas veces. Esta, a diferencia de la otra, es pull up. ¿Por qué? Fíjate lo que ocurre acá en el pull up. ¿Ves? Ahora la parte de la resistencia, el terminal de la resistencia, ¿de dónde está tirando? De arriba, del potencial más alto, del positivo, ¿ok? O sea que acá voy a tener 5 volt en este punto, ¿ok? Que es lo que te está marcando el voltímetro. Fíjate, el positivo, la tensión del positivo la tengo acá. Y en el voltímetro, ¿qué tengo en el terminal de abajo? El negativo, ¿ok? Fíjate que la llave está abierta. Cuando yo cierre la llave, ¿qué voy a tener en ese punto? ¿Ves? El negativo. Acostúmbrate a seguir los cables o las líneas. Fíjate, hagamos entonces esa parte de la práctica. ¿Ves? Cerré la llave y ahora fíjate, todo este cable que me conecta al negativo. O sea que ahora en el punto de arriba, ¿qué voy a tener? 0 volt. ¿Ves? El positivo estaba acá y la resistencia, ¿qué vuelve a impedir? Que se te ponga en corto, ¿quién? La batería en este caso. ¿Vamos bien? Recordá, la simulación, este cambio de estado de 0 a 1, lo voy a tener en función de la luz que incida sobre el LDR. Otra forma de lograr esto, ¿ves? Acá te volví a poner el circuito para que lo vuelvas a ver. Suponete que ahora digo, esta resistencia que está acá, la llamo R2 o RX en este punto. La que quiero saber cuál es la tensión que hay acá. ¿Por qué? Porque la tensión que haya en este punto va a ser la que me va a activar o desactivar mi transistor. ¿Ves? Esta formulita muy simple se llama regla del divisor de tensión. Y mirá lo que te dice, que en la tensión, en la resistencia que quieras calcular de estas dos, va a ser igual al valor de esa resistencia
por la tensión. Nosotros vamos a trabajar con 5 volt sobre RT. Y estas dos están en serie. Acordate del video anterior que en serie dos resistencias se sumaban. ¿Te acordás? Bueno, veamos cómo se aplica. Reemplazo datos. Acordate de la prueba que hice recién con el LDR. Y yo te decía que el valor promedio puede ser de 2 megohm o 2 millones de ohm. Quiero conocer la tensión en R2. ¿Ves acá? Cuando acá tenga 5 volt, ¿qué va a pasar? Después vas a ver que este transistor va a conmutar. ¿Ok? Bueno, fíjate entonces, decíamos. Quiero conocer la tensión en R2. ¿Cuál es mi RX? R2. La tensión y la suma de R1, que en este caso, recordá que va a ser el LDR más R2. Reemplazo datos. R2, fíjate acá, ¿cuánto vale? 10 kilo ohm. ¿Ok? El LDR, ¿cuánto vimos que valía? Que en este caso sería R1, ¿ves? 2 megohm. Y acá vuelve a aparecer R2 que vale 10 kilo ohm. Hacemos el calculito y fíjate lo que te da esto. 0,02 volt. ¿Qué quiere decir? Que cuando el LDR, por ejemplo, no recibe luz, actúa ¿qué cosa? Su resistencia enorme, su resistencia muy grande. Fíjate que como esta resistencia está en el denominador y esto es una división, prácticamente el resultado tiende a 0. ¿Ves? Fíjate lo que ocurre en esta aplicación, que el resto de la fórmula es exactamente lo mismo cuando la resistencia disminuye por incidencia de la luz. Suponete que este queda en un valor real cercano a los 50 ohm. Fíjate lo que pasó con el denominador. Obviamente se achicó, ¿ves? Esto va disminuyendo. Está en un valor cercano tendiendo a 0, ¿ves? ¿Cuánto te da el resultado? 4,98 volt. Esta es la aplicación entonces de este circuito llamado regla del divisor de tensión. ¿Para qué puede usar? Dijimos pull up o pull down o la regla del divisor de tensión para provocar acá esto, que una lectura de que cuando el LDR no recibe luz y tiene una resistencia muy alta, acá voy a tener un 0 volt. Cuando el LDR incide luz en él, por ejemplo, acá que voy a obtener aplicando estos circuitos, 5 volt, ¿ok? Y esto que me va a permitir que este transistor conmute o que cambie de estado. Y eso que va a producir como efecto que los motores giren. Cercano ya al cierre del video, quiero mostrarte ahora cómo voy a hacer el montaje para la implementación de estos circuitos que desarrollábamos recién. Pull up, pull down, divisor de tensión. Para eso, ¿qué voy a emplear? Ya conoces los alojamientos hembra, ¿ven? Las resistencias también. Fíjate que ahí en el circuito veíamos que las resistencias son de 10 kilo ohm, ¿ok? ¿Cuál va a ser la aplicación que voy a desarrollar ahora? Entonces voy a calcular dónde montar, por ejemplo, los componentes, ¿ves? Sobre la placa, y ya a dejar armada lo que va a ser la entrada de nuestro robot, ¿ves? ¿Para qué voy a usar los alojamientos hembra? Para no dejar fijo los LDR. ¿Y eso para qué me va a servir? Que si después quiero sacar los LDR para reutilizarlos, me quedan de una forma práctica. Si no los dejas soldados y en el momento que no uses el robot, están ahí inutilizables, ¿ok? Vamos entonces a mostrarte cómo implemento esta parte.
Fíjate entonces cómo quedó implementada esta que va a ser la etapa de entrada de nuestro robot seguidor de luz. ¿Ves lo que te comentaba hace un ratito? Acá voy a tener lo que veías en el circuito eléctrico. Acá hay una resistencia de 10K, acá hay otra resistencia de 10K, ¿ves? Acá van a estar los LDR. Fíjate nuevamente entonces, ¿ves? Usar los alojamientos, ¿qué es lo que te permite? Poder poner y sacar los LDR para usarlos para otra aplicación. En general no se queman, o en caso de que alguno tuviera una avería, ¿qué es lo que podrías hacer también? Poder sacarlo para recambiar, ¿ves? Acá recordá que luego durante la implementación los vamos a cortar un poco, ¿ves? Que van a llevar los LDR termocontraíble. Bueno, como siempre yo te recuerdo estos conceptos que hoy introducimos de pull up, pull down, divisor de tensión. ¿Cómo lo asimilamos a esto? Ejercitándolo, aplicándolo. Por eso vamos a seguir aplicándolo en nuestros próximos videos, en nuestros próximos proyectos. ¿Ok? Bien. Bueno, gracias por acompañarnos, seguir creciendo junto a nosotros en esta ciencia fantástica llamada robótica.